El punto de partida básicamente de nuestro grupo fue el tema de que los niveles de crecimiento, las tasas de crecimiento que tenemos hoy son absolutamente insuficientes para enfrentar los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Además, ya no tenemos ese momento de la coyuntura internacional tan favorable que tuvimos la década pasada. Esto lo que significa es que depende de nosotros y eso implica una serie de políticas y de reformas más estructurales que si no la implementamos no vamos a poder crecer a mayores tasas y vamos a ir quedándonos bastante estancados, digamos. Ahora bien, esas cuestiones que tienen que ver con las reformas estructurales pasan, por ejemplo, tenemos una muy baja tasa de ahorro interno. Eso implica una reforma previsional que permita de que vayamos de un 23% solamente que tenemos hoy de los ocupados del país que aportan a la previsión social, vaya por ejemplo a 70%. Eso implica una reforma muy importante a nivel previsional. Implica, por ejemplo, separar el sistema de previsión o el tema de jubilación de salud, porque realmente eso va a implicar un montón de nuevas personas entrando al sistema, ese tipo de cosas. O si queremos atraer mayor inversión extranjera, que hoy es muy baja todavía, vamos a tener que tener una oferta muy mejorada, digamos, de la infraestructura, una oferta muy mejorada en términos de seguridad jurídica, una oferta muy mejorada en términos de gente capacitada. Ahí ya empezamos a hablar de reforma educativa, empezamos a hablar de reforma del sistema judicial, empezamos a hablar de reforma del sistema de gestión pública. Entonces, está todo interconectado y lo que hoy básicamente analizamos en el grupo es cómo logramos que esas reformas, entendiendo que no hay otra forma de que podamos dar esos saltos, cómo logramos que esas reformas ocurran. Porque estas reformas implican básicamente tres tipos de cuestiones centrales. Una es la capacidad de gestión programática. Es decir, tener buenos programas para cada uno de estos temas. ¿Qué vamos a hacer realmente en el tema previsional? ¿Cómo se va a estructurar el tema educativo? ¿Cómo se va a estructurar el tema de la gestión pública más eficiente? El programa. Esto hasta es lo más fácil. Realmente uno puede de alguna manera ir aprendiendo de muchas cosas que ocurren acá a nivel internacional y puede tener un buen programa. Pero el segundo punto, que lo analizamos también bastante, es la gestión política. ¿Cómo hacemos para que se venzan resistencias que van a existir en cada una de estas reformas? Por supuesto que van a haber resistencias, por ejemplo, si hablamos de reforma educativa, obviamente vamos a tener que tocar de alguna manera la situación de los docentes. Bueno, hay mucha resistencia ahí. O el sistema jubilatorio, hay mucha resistencia también de la gente que está de alguna manera con un sistema actual. O en el sistema de la administración pública. En todos lados vamos a encontrar resistencia y va a hacer falta realmente un liderazgo político y una capacidad de gestión política muy importante para vencer esa resistencia y para conseguir los apoyos necesarios para impulsar la reforma. Pero también hay un elemento de la gestión operativa. Incluso si nosotros logramos en algunas de estas reformas tener un buen programa y tener básicamente el liderazgo político, tenemos que tener la capacidad de gestión, de implementación de estas reformas. Analizamos, por ejemplo, en el grupo que ya ha pasado el país, ya ha tenido el país una reforma educativa en el 1994, por ejemplo, que tuvo un alto nivel de acuerdo político, tuvo también incluso recursos, tuvo un buen programa, pero la forma de implementarlo realmente no la seguimos, no la cuidamos, y no tenemos los impactos que hubiésemos querido tener, digamos, a partir de esa reforma. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que ser capaces de aprender básicamente como sociedad. ¿Cuáles son aquellas reformas que han resultado? ¿Por qué han resultado? ¿Dónde hemos fallado en otras? Y de alguna manera, estas que tenemos que hacerlas ahora, involucrarnos activamente para que ocurra. Y ahí analizamos mucho cuál va a ser el rol del sector empresarial, cuál va a ser el rol del sector privado. Porque lo que no podemos básicamente es solamente mirar lo que está ocurriendo y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Probablemente ahí las cosas no van a ocurrir de manera natural. Vamos a tener que involucrarnos mucho más activamente, vamos a tener que hacer propuestas concretas, vamos a tener que gestionar también políticamente, vamos a tener que ver cuáles son los mejores mecanismos para realmente implementarlo, vamos a tener que elaborar nuevas ideas como, qué sé yo, consejos públicos, privados que puedan hacer un seguimiento de estas implementaciones, de vuelta a aprender de otras experiencias que están funcionando, la experiencia por ejemplo del Fondo de Excelencia, que es un consejo público privado u otros que existen. Entonces, lo que tenemos que hacer, y esa fue un poco la gran conclusión, digamos, de esta mesa de trabajo hoy, es el sector privado, ante la necesidad de estas reformas estructurales y ante la comprensión de que si no lo hacemos no vamos a seguir, no vamos a pasar al siguiente salto, digamos, que necesitamos, va a tener que involucrarse mucho más activamente.